Llegó el momento de presentarte una comparativa súper interesante. AirPod Pro versus Bose Be Quiet Comfort. En este video vengo a decirte cuál tiene mejor cancelación de ruido, cuál suena mejor, cuál tiene mejor tecnología, cuál es mi favorito, porque al final de esta comparativa voy a decirte cuál es mi favorito. Una vez vengo a mostrarte estuche. Apple sigue apostando por este diseño, sin embargo es más pequeño, es más discreto que el estuche de los Bose. También en cuanto a la autonomía de batería, el de Apple lo destroza, ya que este te brinda 20 horas de autonomía de batería y el de Bose solamente tiene 12 horas de autonomía de batería, así que hay una gran diferencia. En cuanto a tecnología, el de Apple viene con entrada Lightning en la parte de atrás y el de Bose cuenta con USB tipo C en esta parte de aquí. Ambos tienen un indicador LED. En el caso del de Apple te dice cuánto porcentaje de batería cambiando de color. Sin embargo, el de Bose viene con una barra en LED que te dice cuánto porcentaje de batería te queda. También los dos vienen con carga de batería inalámbrica. Puedes cargarlo con cualquier base de carga inalámbrica que exista en el mercado. Único requisito que tenga certificación QI. También tienen algo que a mí me gusta, y es que los dos, tanto el de Bose como el de Apple, los dos vienen con pines de carga magnético, y fíjate que lo puedes colocar boca abajo y no se caen, y en este sentido ambos te van a brindar una carga de batería de manera satisfactoria. Hay que resaltar que el estuche de los Bose vienen con una especie de seguro que si tú no presionas este botón, el estuche no se abre. Sin embargo, el de Apple, simplemente con tú abrirlo hacia arriba, es muy sencillo, muy fácil abrir el estuche. Ambos cuentan con un botón físico. En el caso del de Apple se presiona en la parte de atrás y en los Bose se presiona en la parte de adentro. Este botón sirve para tú sincronizarlo con otro dispositivo. Puedes sincronizar el dispositivo que tú quieras. Único requisito que tenga tecnología Bluetooth, y estamos delante de Bluetooth 5.1 en los Bose y Bluetooth 5.0 en los de Apple. En este sentido, en cuanto al cuál estuche es mejor, voy a darle un punto al de Apple porque es más pequeño y tiene mejor autonomía de batería. También hay que destacar un punto importante, y es que ambos vienen con almohadilla. En este caso Apple ya dio el salto y colocó almohadillas de diferentes tamaños: pequeño, mediano, grande, y es lo mismo en ambos casos. Te recomiendo que si te compras ya sea los de Apple o si te compras los de Bose, asegúrate de usar la almohadilla que se ajuste bien a tu oído. Te recomiendo esto porque así vas a tener una mejor experiencia en cuanto a la cancelación de ruido y vas a tener una mejor experiencia en cuanto a la calidad de audio, que más adelante voy a mostrarte una prueba de audio. Te vas a sorprender con los resultados, ya que me llevé una sorpresa cuando hice la prueba de sonido. Así que quédate en este video para que veas la prueba de sonido más adelante. En cuanto al diseño, sí que es más grande el Bose, fíjate, pero el de Apple sobresale este ganchito, este palito, y el de Bose sobresale esta parte de aquí atrás, que digo yo, esto es lo que hace que mande el sonido, este sonido tan espectacular, y la almohadilla se encarga también de que tú tengas una buena experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. Pero si tú me pones a elegir, Ale, ¿cuál diseño te gusta más? Debo decirte que el diseño de los de Apple es mejor. Es un diseño más pequeño y es un diseño como, no sé, más discreto. Sin embargo, no me molesta el diseño de los Bose. Me siento cómodo. He tenido ya tiempo usándolo y a mí en lo personal no me molesta. Con cualquiera de los dos diseños me siento bien. Pero
hay que decir de que el diseño del de Apple, no sé, es como mejor. Tecnología. Ahora voy a hablarte de la tecnología en ambos casos y de una vez voy a entrar en materia y voy a hablarte de la cancelación de ruido. Para tú activar y desactivar la cancelación de ruido en los de Apple, presionas, tiene un botón de presión aquí, lo dejas presionado por varios segundos, activas y desactivas la cancelación de ruido. En los Bose, en el lado izquierdo, tú tocas, recuerda que es táctil, los de Apple tienen un botón físico y los Bose vienen con una parte táctil tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, pero en los Bose tú puedes activar y desactivar y manejar la sensibilidad de la cancelación de ruido en el lado izquierdo. Experiencia en general, ¿cuál es mejor? En cuanto a la cancelación de ruido, los Bose lo destrozan. Es decir, cuando tú activas la cancelación de ruido, la experiencia es mucho mejor en los Bose. Literalmente se cancela todo el ruido. En los de Apple no es que es malo, porque si te digo aquí que es malo, te miento. Se siente muy bien la experiencia con la cancelación de ruido en los de Apple. La única diferencia es que yo sigo como escuchando un poquito en los de Apple, algo que no me pasa con los Bose. Si tú activas, en el caso de los Bose, si tú activas la cancelación de ruido en la calle, debes tener cuidado, porque si lo activas al máximo, literalmente si una persona te habla detrás de ti o algo, no lo vas a escuchar, pero para nada. Sin embargo, con los de Apple, a pesar de que yo estoy usando la almohadilla que se ajuste mejor al oído, en ambos casos yo uso la almohadilla que se ajuste bien para tener buena experiencia, y de hecho tengo mucho tiempo con estos AirPods Pro de Apple y tengo bata experiencia con ellos. Y los de Bose, desde que llegaron no lo he soltado más, he hecho todo con ellos. Pero en general, a nivel de cancelación de ruido, los de Bose destrozan a los de Apple, y voy a darle un punto a los Bose en este sentido. Metí ambos dispositivos a una dura prueba de derrame, certificación IPX4. En este sentido también voy a darle parejos, porque los dos pasaron esa prueba de manera satisfactoria. De hecho, con los AirPods me di un baño, me tomé una ducha, mi hijo se duchó con ellos y están funcionando al 100%. Son estos audífonos que están aquí. Ya llevo unos cuantos meses usando estos AirPods y no han dado problemas. Los de Apple tienen algo bueno, y es que los dos funcionan en una llamada. Por ejemplo, si se te descarga el lado derecho, tú puedes seguir conversando con el lado izquierdo sin ningún problema, ya que, y los Bose en este sentido voy a darle un punto negativo, porque solamente funciona el lado derecho en una llamada. En los Bose, si se te descarga el lado derecho, te quedaste sin manos libres, a pesar de que la llamada se escucha en ambos lados. Pero si pones a cargar el lado derecho o se te descarga la batería, lamentablemente te quedas sin manos libres, algo que no pasa en los de Apple. En los de Apple tú puedes usar ambos. También en cuanto a las funciones multimedia, voy a darle un punto a lo de Apple porque son independientes. Es lo mismo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Hacer saltos de canciones, despertar el asistente de voz, reproducir música. Es lo mismo tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Igual para activar y desactivar la cancelación de ruido. En los de Apple puedes hacerlo en el lado derecho o puedes hacerlo en el lado izquierdo. No hay ninguna diferencia. Sin embargo, en los Bose, las funciones multimedia dependen de los dos. Reproducir música, responder llamada, cancelar llamada, debes hacerlo con el lado derecho. Para tú activar y desactivar la cancelación de ruido, debe ser en el lado izquierdo. Para hacer saltos de canciones también es en el lado izquierdo, pero tú tienes que programarlo a través de la aplicación. Así que en general, en cuanto a las funciones multimedia, voy a darle un punto a los de Apple porque funcionan los dos en una llamada, tomando en cuenta que los Bose, a pesar de que vienen con dos botones táctiles tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, voy a darle buena puntuación a los Bose porque no fallan. Cuando tú estás probando la función táctil,
te responden al 100% y en este sentido no tengo ninguna queja, porque yo he tenido la oportunidad de probar otros audífonos y cuando estoy usando la tecnología táctil me va súper mal porque tengo que muchas veces le doy y no responden. Sin embargo, esto no pasa con los Bose, ya que la sensibilidad táctil funciona muy bien. También dale punto a los de Apple porque te funcionan los dos en una llamada y las funciones multimedia también funcionan en ambos lados. En caso que se te pierda uno en los de Apple, vas a poder seguir usando el otro sin ningún problema. Pero en los Bose, si se te pierde el lado derecho, te quedaste sin manos libres. Así que si te compras los Bose, cuídalo bien porque si se te pierde el lado derecho, lamentablemente tendrías que comprarte uno nuevo. Sin embargo, con los de Apple, si se te pierde uno, puedes seguir usando el otro sin ningún problema. Voy a dejarte esos enlaces aquí en la descripción donde hice un revisado por separado, donde hice también esa dura prueba de derrame. Voy a dejarte esos enlaces aquí en la descripción para que vayas y si quieres empaparte un poco más de ambos audífonos, dale clic a ese enlace. También si quieres comprarlo, voy a dejarte un link donde puedes comprarlo a través de Amazon, ya que somos afiliados de Amazon. Ve y cómpralo y así me ayudas a yo poder seguir haciendo videos como este. Vamos a la prueba de audio para ver cuál de los dos suena mejor. Fue la prueba en los AirPods Pro. Ahora voy con los Bose. Los AirPods Pro suenan bien, pero a nivel de sonido, lamentablemente estos Bose lo destrozan. Los bajos, los medios, los graves, los agudos. La calidad de sonido en general está mejor en los Bose. Se escuchan mucho mejor. No quiere decir que los de Apple suenan mal, porque también suenan muy bien. Pero si tú comparas el sonido entre estas dos máquinas, lamentablemente los Bose lo destrozan porque se escuchan, pero mucho mejor. Los bajos también son superiores. Se escuchan con una mejor calidad en los bajos, los de Bose. También en cuanto a la cancelación de ruido en general, los Bose lo destrozan, ya que se escucha la sensación y la tecnología cuando tú activas la cancelación de ruido es mucho mejor en los dos Bose. Los Bose ganan en cancelación de ruido, ganan también en cuanto a la calidad de sonido, lo destrozan pero con mucho. Los de Apple ganan en cuanto a autonomía de batería en el estuche, tiene un poco más de autonomía de batería y también en el diseño del estuche. A mí en lo personal no me gusta mucho el diseño del estuche de los de Apple, pero de que sea más pequeño, esto cuenta mucho porque a la hora de tú transportarlo, para mí el tamaño es algo que hay que tomar en cuenta, y más si tú lo vas a tener dentro del bolsillo de tu pantalón, ya que los de Apple casi ni se notan. Sin embargo, cuando tú metes el de los Bose, el estuche de los Bose, cuando lo metes en el bolsillo del pantalón, sí se nota. Experiencia en las llamadas. La conversación, calidad en los micrófonos. Debo decirte que 4 micrófonos tenemos acá y si mal no recuerdo tenemos 4 micrófonos también en los de Apple. La experiencia en las llamadas es similar. Me encanta lo bien que yo me comunico en ambos casos. También los dos vienen con Bluetooth 5.0 para los de Apple, Bluetooth 5.1 para los Bose. Pero mi experiencia en general en las llamadas, súper bien en ambos casos. También van súper sincronizados, no hay latencia ni nada. Tanto la imagen como la voz, en caso de que tú estés viendo contenido multimedia, no vas a tener ninguna latencia. Están perfectamente sincronizados. El alcance también, en cuanto a la tecnología Bluetooth, el alcance entre el audífono y el dispositivo que tú tengas, voy a darle
puntuación igual porque los dos trabajan súper bien. Lo que sí quiero darle un punto a los Bose, y es que los Bose te funcionan muy bien, no importa la plataforma que tú lo uses. Si lo usas con un teléfono de Android te va a ir muy bien, y si lo usas con un iPhone también te va a ir súper bien. Simplemente descarga la aplicación que se llama Bose Music, y a través de esa aplicación tú vas a poder sacarle el máximo provecho, y no importa con la plataforma que tú lo uses. Sin embargo, a los de Apple voy a darle un punto negativo, porque si tú lo sincronizas con un Android o con otro dispositivo, hay muchas tecnologías que no te funcionan y muchas veces tienden a fallar cuando tú lo estás usando con otra plataforma, algo que no pasa con los Bose. Te funcionan igual, no importa con la plataforma que lo uses, y en este sentido voy a darle un punto a los Bose. La fatiga, en este caso la fatiga es igual tanto con el de Apple como en los Bose. No siento ninguna diferencia, a pesar de que este es un poquito más grande. No sé cómo Bose lo hizo, pero me siento, si lo comparo los dos, y por ejemplo un uso prolongado de 2, 3, 4, 5 horas, están casi al mismo nivel, y quizás sea por esto, por la cuestión de la almohadilla. Conclusión final, si tú me pones a elegir a mí en esta comparativa, yo me voy con los Bose. Sin dudarlo me voy con los Bose, porque a mí en lo personal el sonido me gusta mucho, y también fue mucho mejor la experiencia con la cancelación de ruido. Y esta tecnología, cuando tú estás en la calle o cuando tú quieres escuchar tu música o disfrutar de cualquier contenido multimedia y activas la cancelación de ruido al 100%, esa sensación está súper brutal. Me encantó. Y el precio es casi igual, $279 para los Bose, $250 para los de Apple. Puede ser que de segunda mano te lo pilles a un mejor precio, pero hay una diferencia de unos cuantos dólares entre ambos, y yo en lo personal en esta comparativa elijo los Bose. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál dispositivo te va. Muchas gracias y te veo en el próximo video.